Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo podcast de Alimenta tu campo. Hoy un invitado realmente de lujo. Marco Antonio Villarruel, un ingeniero agrónomo que nos visita aquí en el set de SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia. ¿Cómo está, querido Marquito? Muy bien, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y bueno, nosotros prestos a transmitir la experiencia, conversando un poco con vos. Marco Antonio Villarruel, paz presidente de los ingenieros agrónomos de Bolivia, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, una persona formada en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con realmente varias especializaciones y sobre todo un hombre de campo que ha acompañado bastante a los agricultores en nuestro departamento. Contémosle a todos nuestros amigos quién es Marco Villarruel. Bueno, ingeniero agrónomo de profesión, y a través del tiempo, tal como mencionabas, la profesión nos ha hecho que vamos ganando experiencia en diferentes rubros, y sobre todo desde hace ya unos 15, 20 años venimos trabajando bastante con el tema de nutrición vegetal, corrección de suelos, y especialmente la problemática que atañe a lo que es el tema suelos, ¿no? que realmente es un tema que nos apasiona. Y realmente hemos visto que poco a poco la gente ha ido tomando interés y sobre todo haciendo pruebas con productos, con nuevas innovaciones, nuevas tecnologías que están llegando, y sobre todo dándonos cuenta que realmente es el principal objetivo, diríamos así, de mantener en el tema agrícola, porque si nosotros obviamos el tema suelo, estamos obviando la parte principal de lo que es la producción. Marco, tu expertise, si vale el término, tu experiencia, está bien enfocada en lo que es la parte de la fertilización de los suelos, tanto de base como fertilización foliares. Nosotros te hemos visto mucho en campo, te hemos visto en muchas visitas en diferentes cultivos, en caña, en chía, sésamo, en soya, maíz. Te hemos visto realmente asesorando bastantes productores. Y contanos un poquito sobre qué te llevó a especializarte y a formarte mucho más en la parte del suelo. Desde la época de mi formación profesional me llamó la atención la parte nutricional, y bueno, poco a poco se me dio la oportunidad de trabajar en casas comerciales del rubro, en el tema nutricional, y satisfacción propia de que varias empresas fui el primero en darle el puntapié inicial, hablemos así, de formarlas en el sentido de armar la carpeta de clientes, armar toda la especialidad de los productos, diríamos así, para poder ser aplicados en campo, porque sabemos que nos vienen un montón de ofertas. Sabemos que hay productos, N productos, y también son aptos y otros que no son aptos para el tipo de suelo que tenemos. Entonces ahí tenemos que nosotros, nos costó demasiado, porque la verdad que en Bolivia había muy poca información práctica. Había la teoría, pero la teoría inclusive... Un tiempo incluso se hablaba de que la fertilización foliar prácticamente no servía, hasta que se fueron haciendo pruebas hace algunos años y ya se entendió de que realmente tienen nomás su valía, ¿no? ¿Cuál es el gran problema nuestro, creo, aquí en Bolivia? Es que escuchamos mucho a la gente de afuera y no a la gente de acá. Entonces, nosotros nos hemos formado aquí en Bolivia, hemos visto los problemas que tenemos, especialmente en el rubro que nos hemos formado, la parte nutricional. Ha costado mucho ingresar con los agricultores porque no había la experiencia y se decía que los suelos de Bolivia eran riquísimos. Poco a poco estamos viendo que con el manejo que se hace, la extracción que hay por los cultivos, monocultivos y todo lo que se hace en el campo, hay una extracción importante de los nutrientes, y poco a poco hemos visto diferentes síntomas nutricionales en los diferentes tipos de cultivos, donde se ve y se nota la deficiencia es más marcada de algunos elementos, y eso nos ha llevado justamente a hacer ensayos, experiencias con diferentes elementos, inclusive metiendo la pata, diríamos así, pero eso nos ha servido de mucho para saber qué sí,
qué vale y qué no en el campo. Y otra cosa es probar todos los productos, probarlos in situ, probarlos en la propiedad, porque definitivamente no todas las propiedades tienen las mismas deficiencias ni las mismas bondades o ventajas, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, nosotros hemos visto en el norte, en muchos cañaverales o en algunas propiedades también soyeras, de que tienen muchas deficiencias y empiezan a nacer salitrales incluso, ¿no? Correcto. Si bien hay problemas generalizados de acuerdo a la zona, hablemos por ejemplo de la zona norte. El gran problema de la zona norte, el primero que se identificó fue el tema fósforo. El segundo que fuimos identificando fue el tema del zinc, especialmente en gramíneas. Entonces se hacían enmiendas a base de zinc, fertilizantes foliares, y realmente vimos la importancia de usar productos a base de zinc por el anclaje de la raíz, especialmente en la gramínea, ¿verdad? Entonces se fue aplicando. Llegaron también tecnologías de afuera que no eran válidas, por ejemplo, para ese tipo de suelo, ¿no? Donde, por ejemplo, el molibdeno, a medida que sube el pH, la disponibilidad del molibdeno en el suelo es mayor. Pero estas recomendaciones vinieron de suelos ácidos. Entonces, los suelos ácidos es todo lo contrario. A medida que baja el pH, la necesidad del molibdeno es mucho mayor y obviamente nosotros al aplicar esta enmienda vamos a tener una respuesta, ¿no? Y bueno, así identificando poco a poco elementos como el zinc, elementos como el boro, que realmente hemos visto que hablemos solamente de 4 o 5 años atrás, solamente se usaba un fertilizante foliar a base de boro con un porcentaje sumamente bajo para evitar el aborto floral en soya. Pero ahora vemos sí que es necesario aplicar cantidades mayores en todos los cultivos prácticamente, porque solamente se hacían como digo, en soya. No se le daba la importancia necesaria del boro en las gramíneas. Lo mismo el zinc solamente en las gramíneas y no en las leguminosas. Y ahora vemos que es realmente necesario y vemos que hay respuesta de estos elementos. Amén de otros elementos también que han sido importantes y que poco a poco hemos ido identificando a través del tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, el azufre. En los análisis de suelo, hablemos 10 años atrás, 5 años atrás, los niveles de azufre eran más que necesarios y en exceso, diríamos, si quieren ustedes, para la producción que teníamos nosotros fijada en gramíneas, en leguminosas. Y realmente hemos visto que el azufre tiene un sinergismo con muchos elementos, entre ellos el fósforo, el nitrógeno, ni qué decir. Entonces, es un elemento que va a trabajar en sinergismo con muchos otros nutrientes que nosotros aportamos. ¿Qué ventaja le ofrece eso al cultivo, esa sinergia que hay el azufre con otros elementos? ¿Cuál es la ventaja que le da al cultivo en sí? Ese sinergismo ayuda a que el elemento en sí, seamos un poco más específicos, hablemos del nitrógeno y el azufre. Si nosotros, voy a poner un caso que es real, que se hizo por ejemplo en caña de azúcar hace unos 15 años atrás. Se trabajaba con solamente urea, porque era solamente nitrógeno. Empezamos a hacer algunas pruebas con productos como el sulfato de amonio, que tiene nitrógeno y tiene azufre. Y vimos en muchos lugares, en esa época el sulfato de amonio era más barato que la urea, y se vio como una alternativa a la fertilización nitrogenada. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el sulfato de amonio, que es 21% de nitrógeno, 24% de azufre, y viene en un solo grano, es un monograno, entonces vimos que la respuesta inclusive era mejor que la urea pura. Ya empezamos empieza a tener la duda del por qué, de que tiene que haber una razón de que trabaja, de por qué trabaja mejor. Si bien la teoría nos decía, ¿no? Hablaba de sinergismo, hablaba de muchas cosas, pero desgraciadamente en la universidad, en la época que nos formamos, la práctica en el campo era muy poca y la experiencia igual, ¿no? Entonces estamos hablando de que hace unos 25, 30 años atrás... Era más mirar libros que mirar Chaco, digamos. Exactamente, y es más, los libros como venían de afuera, claro. nosotros teníamos otro concepto del suelo.
otro concepto completamente diferente y tratábamos de aplicar la teoría y en la práctica y nos salía cualquier cosa. Quizás eso ha hecho que ustedes, digamos, los de tu generación, como se llaman mucho los lomoplateados, dicen por ahí, ¿no? Los de tu generación, tuvieron la necesidad de investigar, de mirar y de estar en campo buscando de repente mucha más información de la que tenían en la universidad en esa época, ¿no? Y creo que la palabra correcta es eso, la necesidad. Sí. La necesidad de buscar alternativas de producción, de generar mayor rendimiento. Y ahí empieza todo. Empieza inclusive el tema de la corrección de suelo. Se hablaba de calcario, pero ¿qué calcario? ¿Cuánto? Diferentes tipos de calcario para subir o bajar el peso. Calcítico. Entonces, como digo, estaba el concepto, pero lo que no se sabía era cómo aplicarlo realmente. Y bueno, y poco a poco la experiencia, las metidas de pata, nos ayudó a identificar muchas cosas. Es que siempre es prueba-error, pues, ¿no? Es prueba-error. Todo lo que hemos hecho ha sido prueba-error. Y hasta ahora, esa experiencia, la verdad que nos ha servido de mucho en campo, cuando vamos afuera, cuando estamos en el exterior o en diferentes partes de Bolivia, que me ha tocado, gracias a Dios, capacitar mucha gente, por ejemplo, en el interior del país, Cochabamba, Sucre. Has estado viendo quinoa, trigo también, ¿no? Sí, trigo bastante, y la verdad que hicimos pruebas, por ejemplo, te doy un caso, en el interior del país me tocó hacer un ensayo en Cochabamba, en la zona del Valle Bajo de Cochabamba, y lo que se recomendaba ya era urea y fósforo, pero se viene trabajando sin un sustento técnico estas aplicaciones de fertilizantes. Hicimos pruebas con nitrógeno, con urea, con fertilizantes a base de fósforo, y donde nos dimos cuenta que cuando solamente usábamos el fertilizante a base de nitrógeno, que era la urea, funcionaba mejor que cuando aplicábamos fósforo también. ¿Y esto por qué? Porque esos suelos producen papa y echan 4, 5, 6, 8 bolsas de fertilizantes a base de fósforo y tienen muchísimo fósforo. Ya estaban enriquecidos con fósforo. Tienen cantidad de fósforo altísima por el trabajo que han venido haciendo a través de 30, 40, 50 años atrás. Y sin embargo siguen aplicando fósforo, que es completamente innecesario. Ahí se debería trabajar, por ejemplo, mucho con el tema de nitrógeno, que hablemos de trigo, y otros productos a base de foliares, a base de hormonas, a base de aminoácidos, para poder paliar la falta que ellos tienen, especialmente de agua. Otro gran problema que tienen, por ejemplo, ellos queman todo su rastrojo. Mientras más limpio el suelo, es un suelo espectacular. Más bonito para ellos. Pero el tema es que están haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer. Y tuve la experiencia de quitándole los nutrientes a su suelo. Hubo una zona triguera también, que se habían olvidado de quemar el rastrojo en un área de más o menos un 10x10, porque ellos juntan todo el trigo, lo trillan y queda todo ese malojo ahí. Entonces, ese trigo que nació, porque tenía como 40 centímetros más alto que el donde el suelo estaba pelado. ¿Qué te dice? Tenés vida, tenés microorganismos, tenés más humedad, ¿no? Y la panoja tenía un 20 a 30% más de tamaño. Increíble, que el ¿no? lugar donde el suelo estaba pelado. Son prácticas ancestrales que de verdad que deberían dejar algunos productores de diferentes zonas de repente, ¿no? Creo que hace falta quien guíe y haga las pruebas que hemos hecho acá en Santa Cruz. Por ejemplo, aquí, como digo, ha sido todo un prueba-error con diferentes productos, con diferentes cultivos, dosis inclusive, que hemos llegado a quemar algunos cultivos, pero como digo, la experiencia, eso la hemos ganado en campo. Eso es importantísimo. Y realmente la experiencia que nosotros también hemos visto de muchos agrónomos como vos, querido Marco, ha sido experiencia satisfactoria cuando encontramos a productores que después de ver su cultivo, cómo está produciendo, entra un asesor, una persona que le indica cómo debería manejar sus procesos, no solamente en nutrición de suelo, sino también en manejo, incluso post cosecha, porque hay mucha gente que lamentablemente todavía le falta un poquito más de tecnología, de conocimiento, pero solo es
conocimiento y, como dijiste, alguien que los guíe. En ese sentido, querido Marquito, vos venís buscando respuestas importantes, respuestas para los diferentes campos, para las diferentes propiedades, y que ese cultivo responda a esa fertilización. En este caso, ustedes técnicamente ahí en la empresa donde te estás desempeñando hoy como encargado de la división agrícola, es precisamente eso lo que buscan, ¿no? La verdad que sí, nosotros hemos venido trabajando, como digo, con diferentes formulaciones, diferentes cultivos. Y bueno, la experiencia que hemos tenido en qué elementos son los que pueden darnos una mejor respuesta y trabajar en sinergia en la formulación es lo que nos ha dado el éxito que tenemos ahora. Ahora, Marco, ¿cómo es que van ustedes, digamos, buscando la forma? Obviamente primero un análisis de suelo para ver cuáles son las necesidades que tiene el suelo, pero después de repente buscando la forma de encontrar esa sinergia de la que estás hablando y qué es lo que necesitamos ponerle al suelo, no solamente en macro, sino también en micro. ¿Cómo es que ustedes toman esa decisión? El análisis de suelo es como el análisis que el doctor le pide al paciente que está enfermo, para identificar cuáles son los valores que tenemos nosotros y de ahí empezar a trabajar, ¿no? Con ese análisis nosotros partimos. Si bien sabemos que hay problemas macro, como dije, el tema del nitrógeno, sabemos que es deficiente en todos los suelos, ¿no? Pero hay cultivos donde se trabaja con nitrógeno y otros que no. El caso, por ejemplo, del fósforo también sabemos que es deficiente. Se ha ido paliando un poco esta necesidad o esta deficiencia a través del tiempo con dosis un poco más elevadas que las de mantenimiento. ¿Para qué? Para crear un colchón de este elemento en el suelo. Ahora es importantísimo, Marco, el tema de que ustedes también han ido incorporándole tecnología para proteger los suelos de la chiquitanía, que nosotros también hemos sido testigos de ese trabajo que vienen realizando. Así es, justamente en base también a análisis de suelo, a las necesidades del cultivo que se está implementando, desarrollamos diferentes formulaciones para darle esta ganancia, si vale el término, al agricultor, porque al final esto que hace de aplicar elementos nutricionales en su suelo es una inversión. El fertilizante es una inversión. Entonces esa inversión tiene que generar una ganancia adicional para que el agricultor vea reflejada esta inversión en su bolsillo. Señores, aguántenos un segundito porque vamos a hablar de lo que a los productores les interesa, sobre todo a la hora de ver los rendimientos, el costo-beneficio, que es importantísimo. Cuando hablamos de alimentar el campo y de alimentar los cultivos, el costo-beneficio realmente es lo que todos nosotros buscamos. Así que aguárdenos un segundito, enseguida volvemos con Alimenta tu Campo, aquí en SCA, el primer canal digital agropecuario de Bolivia. Ya volvemos. HIT 90, ácido gibberélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIT 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. Volvemos con Alimenta tu Campo, este podcast que ha sido creado específicamente pensando en todos los amigos productores que quieren cuidar y proteger su suelo. Marco Antonio Villarroel nos acompaña en este programa especial
comentando sobre todo lo que es la parte de la fertilización y el alimento que se le debe dar a esa área tan importante de nuestros chacos, de nuestros campos, como es el suelo. Querido Marquito, importantísimo, yo le preguntaba a nuestros anteriores entrevistados sobre si la fertilización le devuelve realmente al productor. Hay muchos agricultores que dicen, si yo incorporo esto, que tiene este valor, ¿cómo debe hacer su cuenta para darse, para ver en realidad lo que el cultivo le devuelve? Bueno, la fertilización es una parte de lo que es la inversión en el cultivo. Tenemos que tomar en cuenta otros factores, la sanidad, tanto el control de malezas, control de enfermedades, control de insectos, tema de población. Por ejemplo, en el caso de caña de azúcar es muy importante porque los volúmenes son grandes. 1 metro, 2 metros que nosotros tengamos fallas en población en caña de azúcar, estamos hablando de 100, 200 kilos. Y esto, si es reiterativo en diferentes lugares, en diferentes surcos, estamos hablando de tranquilamente pérdidas de 3, 4, 5, 6 toneladas tranquilamente. Entonces, lo primero que se recomienda son controlar esos otros elementos. En el caso de caña de azúcar, por ejemplo, que es el más palpable, es el tema de población y control de maleza. Que si usted tiene controlado esos dos puntos, el tema de fertilización tiene asegurada la ganancia, ¿no? Y bueno, a través del tiempo hemos visto también, con las experiencias que hemos ido adquiriendo, hace 20 años atrás, hicimos algo que nadie hacía, fertilizar en seco, por ejemplo en caña de azúcar, que antes se esperaba que haya humedad en caña de azúcar para poder fertilizar. En cambio, ahora la gente ya ha visto que hay respuesta aplicando en seco, es como si estuviera en la bolsa el fertilizante. Entonces, pero hace 20 años atrás nadie nos creía, lo hicimos, me recuerdo bien la fecha, un 5 de agosto, en una reunión con una asociación de cañeros por la zona de Minero, y grande la sorpresa, 35, 40 días después, empezó a llover. El 10 de septiembre, lo tengo muy claro. Pero nos dijiste 5 de agosto, pero no nos dijiste el año. 5 de agosto iniciaron, pero más o menos, ¿de cuántos años hablamos? 20 años atrás aproximadamente, 19, 20 años. Fue un 5 de agosto la aplicación, nos dijeron no, se va a perder tu fertilizante, no sirve. Hicimos sobre la carretera, en la parte del medio del lote, con una máquina que nos prestó también un colega, una casa comercial, y aplicamos, y llovió el 10 de septiembre, el 25 de septiembre, 26 de septiembre me llama el gerente y me dice, viniste a ver, tú pasaste por acá, por X o Z motivo, por viaje yo no pude. ¿Por qué? Le digo, vení, velo. ¿Pero por qué? No, vení, velo, vos tenés que verlo. Teníamos en casi 15 días después de la lluvia, aproximadamente 1 metro de diferencia entre lo aplicado y no aplicado. ¡Qué belleza! Y lo tenemos documentado, ¿no? Lo tenemos documentado, entonces, de ahí empezamos a hacer esa recomendación de aplicar en seco. Claro. O sea, cuando no había humedad, porque, como digo, hasta ahora inclusive la gente es un poco incrédula en ese sentido, pero ya está probado, lo hemos visto, lo hemos hecho en campo. Fue algo que nos costó, pero lo que se ve se anota, como dicen. Marquito, es importante, yo siempre comento con todos nuestros amigos en diferentes zonas donde visitaba Santa Cruz Agropecuario, hoy con la región agropecuaria y con los diferentes podcasts del canal, siempre hemos comentado de que ustedes, los agrónomos de campo, la gente que ha estado siempre al lado del agricultor, asesorándolo, comentándolo, acompañándoles ahí siempre, realmente encuentran amigos en el campo. Y es de gran satisfacción cuando vos ves que realmente tu trabajo, tu experiencia, tus conocimientos son de satisfacción del productor. Eso es vital, ¿no? Así es, yo creo que eso es lo más satisfactorio. Cuando uno va en campo, la gente conoce, sabe el trabajo que uno ha hecho, sabe lo bueno y lo productivo que ha sido uno aportando con el trabajo que ha hecho. Y eso es importante y lo llena a uno mucho de satisfacción porque, pues, motivo de orgullo, pues, ¿no? Por eso es que los técnicos agrónomos son como los pases de los jugadores. Ahí siempre hay un Messi, hay un Ronaldinho, ahí siempre van de una empresa a otra, pero cuando ustedes alguna vez cambian, por ejemplo, de empresa, siempre hay una serie
o si quieres una cartera de clientes, pero hay una serie de amigos que siempre buscan ese asesoramiento técnico porque ellos saben que muy por encima de lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo, está la parte de la mitad y la parte de la producción para los amigos, ¿no? Yo creo que lo que el agricultor valora es que uno le plantee las cosas con la verdad y no tratando de venderle alguna idea que no vaya a funcionar en su campo. Y fruto de eso ha sido el trabajo, lo que la gente nos valora, nos llama, nos pregunta, y las visitas que nosotros hacemos justamente, ¿qué hago en este caso? Me dicen, mira, necesito esto. Y lo importante es lo que ellos te escuchen. Ya, y como dije hace rato, nosotros tenemos un lugar ganado en el campo, a través de la experiencia, a través de las recomendaciones, a través del buen trabajo que hemos hecho, ¿no? Nos ha costado mucho, pero esa experiencia que la hemos ganado en campo, lo que tratamos es de transmitirla a los agricultores para que ellos también puedan ser parte y conozcan lo que uno ha vivido, lo que uno ha hecho y lo que no tiene que hacer para no meter la pata. Por otro lado, también es importante comentarle a todos los amigos que técnicos, los agrónomos como vos de repente, que les gusta hacer un buen trabajo y dar una buena recomendación, es importante tener la espalda de una empresa que te permita realmente tener un buen producto, o en tu caso, por ejemplo, formular un producto que es el producto específico que necesita esa propiedad, que realmente eso no tiene precio. Bueno. No, seguro que sí. Esto prácticamente, bueno, es un ganar-ganar, ¿verdad? Tanto de nosotros como técnicos, la empresa y el agricultor. Todos aportamos nuestra experiencia para salir adelante en la formulación de estos productos, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo al cultivo, ¿no? Que si bien son parecidos, pero hay cosas que sí se tienen que aplicar y otras que no. Hay por ejemplo, pongo por ejemplo un elemento que era el caso del magnesio en la zona norte. Con otro colega, agrónomo también, nos pusimos a aplicar, hacer ensayos con este elemento. ¿Por qué? Por obligación de repente que la casa matriz nos obligaba a hacer ensayos. Claro. Pero ya nosotros sabíamos que no era bueno aplicarlo. Y la experiencia nos dio la razón, el ensayo que hicimos. Mientras más alto el nivel nutricional que aplicábamos a este cultivo, la respuesta y la producción era menor. Entonces, la experiencia, como te digo, en campo no tiene precio. Marquito, aprovechemos en esta oportunidad, por favor, las cámaras de este podcast para que te dirijas no solamente a todos los agrónomos que ya te conocen, a los agrónomos de campo, a los técnicos, encargados de propiedades, productores, dirigiste a todas esas personas que de repente no tienen experiencia, porque particularmente a mí me llaman, y te comento, ¿no? Me llaman de Sucre, de Tarija, de Cochabamba y me dicen, yo necesito asesoramiento, necesito una maquinaria o necesito un fertilizante, ¿con quién puedo hablar? Entonces, para todos esos nuevos emprendedores que quieren iniciar labores de campo, por favor, aprovechemos las cámaras para decirles, señores, asesórense bien y por favor tu número de teléfono para que puedan llegar a Marco Antonio Villarroel. Bueno, la verdad que nosotros antes de entrar al campo tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. Y para eso, si es que no tenemos la experiencia necesaria, tenemos que buscar a las personas que nos puedan ayudar, que nos puedan dar el espaldarazo para que nuestro emprendimiento sea exitoso. Bueno, pueden comunicarse con mi persona, yo estaré gustoso de atenderlos al 710-27222 y bueno, presto siempre cuando gusten. Marquito, el saludo para todos los agrónomos que nos están viendo en diferentes lugares de parte tuya, pues, y definitivamente decirles, señores, ya nos vemos en campo como nos gusta. A todos mis colegas, un abrazo de oso y feliz día del ingeniero agrónomo de Boliviano. Gracias, Marquito. Señores, este ha sido el podcast de Alimenta tu Campo aquí en Sky, el canal digital agropecuario de Bolivia. Muchas gracias, Marco, y nosotros volvemos muy pronto con ustedes la próxima semana en el mismo horario
que usted está viendo este podcast ahí en el canal digital de Bolivia. Alimenta tu campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.